es importante decir que nadie tiró balsas hasta no recibir la orden, a viva voz. Claro, Se fueron arrojando las balsas, algunas estaban del lado, que digamos, de estribor, que era el lado alto, y de babor era el lado bajo. claro, La mayor parte de las balsas estaban del lado bajo, pero a mí me pareció que había riesgo de que en una escora diera lo que se llama vuelta en campana. Entonces, claro, la superestructura del buque se iba a llevar junto a las balsas que tenía pegadas. claro. Y del lado de estribor, que era el lado alto, digamos así, había que caminar por el casco, estaba el pantoque, había oleaje, me pareció que no era prudente Claro. hacer abandono de ese lado. Ajá. Yo estaba en la proa, que era la parte alta, digamos, del buque, y pasaban cerca balsas, y habíamos conversado con mi compañero de camarote, el teniente Ricardo Stuart, cuáles eran las maneras de hacer abandono. Ya teníamos la idea de que podía pasar. Y una manera es tirarse al agua y nadar a una balsa. Y Claro. creo que fue la peor idea de todas, porque realmente cuando me tiro al agua y siento el impacto del agua fría, según Tremendo. referencias, estaba el agua entre 2 y 3 grados. Claro, claro. No, era helada, helada, era como agua con Imposible. hielo. Claro. Viene una parte, digamos, muy suculenta del relato, que es la situación límite. La situación límite donde usted deja la seguridad del buque, el calorcito, la comida, todas las condiciones de comodidad, por una supervivencia en una balsa que lo único que hace es flotar. Claro. Eh, bueno, me arrojo al agua, siento el impacto del agua helada, que como si pudiera relatarlo diría que no es frío, es dolor. Claro. Es tan intenso el frío que es como si agujas se clavaran en la piel, duele el frío en ese. Sí, Este, sí, 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 sí. y, y hay varias clases de enfriamiento. Uno es el enfriamiento agudo. Es como el hierro al rojo que usted pone en un balde de agua fría y se enfría enseguida. Claro. Bueno, el cuerpo humano también puede tener un enfriamiento lento si usted está expuesto a la intemperie o al frío, pero también un enfriamiento rápido. Está en el agua a 2 o 3 grados y ¿cuánto tiempo puede durar sin que su cuerpo se enfríe? Entonces yo recuerdo haber nadado, pataleado más que nada, hasta una balsa que pasaba cerca y llego a balsa, arrojo mi bolso de abandono, eh, arrojo un bulto que había hecho yo con una manta de lana enrollada y envuelta en nylon, que fue lo que realmente nos salvó después. Trato de subir y no puedo, ¿por qué? Porque el petróleo había hecho resbaloso todo el cuerpo de la balsa y Claro. no podía agarrarme, no podía sostenerme. Hice el esfuerzo 2 o 3 veces y cuando usted saca el cuerpo del agua, el cuerpo pesa más. Adentro del Claro. agua no pesa. Y al sacar medio cuerpo del agua, el peso me llevaba otra vez para atrás Claro. y me agoté enseguida. Yo ya estaba agotado y aparentemente ya no podía hacer nada. Me quedé como una... Es curioso, ¿no? Pero usted tendría que sentirse desesperado o con miedo, ¿no? Y no había ninguna sensación, era como estar de espectador de lo que estaba sucediendo, consciente de que no había más nada que hacer. Y yo lo atribuyo a que ya estaba en hipotermia. Entonces, las facultades Claro. más finas son las que primero se pierden. Claro. Entonces, esa emotividad ya no la Claro. tenía, ya estaba ahí como entregado. Y en ese instante se asoman dos conscriptos marineros que estaban en la balsa, Ujú. me toman de los brazos y me izan a la balsa. Si no hubieran estado ellos, si la balsa hubiera estado completamente vacía, nadie hubiera sabido más nada. Hubiera sido Claro. parecido más. Y eran dos que había solamente en la balsa, y bueno, yo soy izado, quedo en un rincón, tiritando, todavía no tenía
no había perdido la capacidad de tiritar. Es decir, ese tiritar genera calor y estaba medio inconsciente porque yo recuerdo que empezaban a entrar nuevos náufragos. ¿Qué había claro, sucedido? Una balsa vecina se había averiado completamente, ya no podía flotar y sus 20 tripulantes pasaron 10 a una balsa que ya tenía 22, quedaron 32 náufragos. Y 10 pasaron a la balsa nuestra, que éramos 3 y quedamos 13. Lo que pasa es que nuestra balsa flotaba a la mitad solamente. Parece un cuento que como uno estuviera exagerando o escribiendo un libreto para la televisión, pero lo cierto está que nuestra balsa flotaba a la mitad. La otra mitad se había desgarrado rozando contra el casco del buque y se había literalmente roto. mm. Es decir, que éramos 13 flotando en la mitad de la balsa. ¿Qué capacidad tiene una balsa? Para Era 20, para 20 personas. para 20, para 20 personas. Es decir, que nosotros con 13 estábamos apretados, porque era media balsa, como si Era fuéramos media 26. balsa. Estaba Y la pinchada, balsa que digamos. estaba al lado nuestro, Estaba pinchada, la mitad estaba pinchada, ¿se refiere usted? sí, Claro. exactamente, estaba flotando como una alfombra. Mm, Y la otra balsa, la tercera, que ya tenía 22, recibió 10 náufragos más. Eran 20, 32. ¿Sí? También es destacable que no se rechazó a nadie porque estuviera la balsa llena. Aún a riesgo de que se rompiera el piso por el exceso de peso, fueron recibidos todos los que pasaron de esta balsa hundida, que estaba al lado de la nuestra, a esta balsa de 32, lo cual en realidad tiene su premio, porque cuanto más apretados están los cuerpos, más calor se dan entre sí. Si hubiera claro, sido una balsa con 3 tripulantes solos, quizás no hubiéramos sobrevivido. El hecho claro. de ser 13 y apretados uno contra otro permitió de que mantuviéramos un cierto calorcito. Bueno, cuando yo ya estuve más lúcido, cuando ya estuve más recuperado, esto viene a caso porque yo soy médico, no soy oficial de escuela. Y me Claro. veo con un caos porque se peleaban entre sí los tripulantes, porque se molestaban, claro, estaba lleno, estaban apretados. Entonces yo con la linterna, los alumnos, ya de noche, a las 5 de la tarde ya estaba oscuro. Claro. Los alumbro y presentarse por mi derecha, cosa que es una expresión bastante común en la milicia, ¿no? Presentarse con cripto clase, un marinero con cripto clase, un suboficial que tenía, de mar, por suerte, tenía 32 años de edad, y yo, que era 37 años de edad, médico y el único oficial de la balsa. Y a lo mejor por un problema de carácter, ¿no? Se me ocurrió empezar a dar directivas y con esas directivas nos organizamos. Entonces le dije, muchachos, hay que pasar la noche, tenemos que organizarnos, así no vamos a sobrevivir si no ponemos la balsa en condiciones. Y un conscripto me dice, doctor, ¿y nos van a venir a buscar? Sí, sí, mañana nos vienen a buscar, pero con esta noche de tormenta no, esta noche hay que pasarla como sea. Quizás yo se lo Claro. dije más para conformarlo que para que estuviera convencido. Lo cierto está que no íbamos a sobrevivir. Teníamos el techo roto, entraba agua, lluvia, viento, el agua del mar. Teníamos agua dentro de la balsa y si quedábamos solos, sueltos en el mar, era mucho más difícil que en un eventual Claro. rescate nos vieran. Entonces era fundamental mantenernos unidos a las otras 2 balsas, hacer un grupito de 3 balsas. Atamos con el cabo que viene, la guirnalda es esa cuerda que está en los alrededores de la balsa para que la gente pueda tomarse. Claro. Pero ¿qué resulta? La fuerza del mar empezó a ser tan violenta que arrancaba los puntos de goma donde se
afirma la guirnalda. Y el temor era que en algún golpe violento arranque parte del cuerpo de goma. Entonces, para no quedar sueltos, tomamos el cabo y nos turnamos en este trabajo. Un tripulante tenía que jalar, o sea, tomar, tirar del cabo para estar cerca de la otra balsa. Y cuando el mar era muy fuerte y hacía fuerza para separar las balsas, filar, es decir, soltar cabo y después volver a tomar, es decir, que filar y tomar. Ahora, había riesgos de que se le escapara el cabo a un conflicto que está haciendo esto, o porque se distrae o porque se duerme. Entonces, pusimos a dos en este trabajo. Uno filando y jalando, y otro el extremo del cabo atado a la muñeca. Cosa de que si uno se queda dormido, el otro se lo iba a hacer notar. Porque era fundamental para sobrevivir, para ser rescatados, estar unidos a las otras dos balsas. ¿Y alguien tuvo que nadar para unir las balsas? Porque no estaban No. unidas desde el principio. O sea, el cabo que unía las balsas, ¿cómo lo llevaron de una balsa a la otra? Porque acuérdese que de una balsa pasaron 10 a la balsa de al lado y 10 a la balsa nuestra. Sí. En esa maniobra, entonces, quedó el cabo atado a la guirnalda. Claro. Pero como le estaba diciendo, la guirnalda no era seguro, podía romperse. Hicimos todo ese trabajo a mano. Ahora, doctor, ¿me permite un par de preguntas? Sí, si es posible. Mejor. El crucero era acompañado por otros buques. Y esos buques no estaban en el momento del ataque, del hundimiento. ¿Dónde estaban esos buques? Usted sabe que es doctrina, cuando un grupo de buques recibe ataque de torpedo, porque hay un submarino debajo, no tiene que mantenerse unido, porque si no, en una sola acción se baja 3 buques, cosa que ya pasó en la guerra. En la Primera Guerra Mundial, un submarino hundió 3 cruceros juntos, porque hunde un crucero, viene el otro a rescatar los náufragos, lo hunden, viene un tercero y también lo hunden. Claro. Entonces, la doctrina es, si hay submarino, dispersarse, porque no puede hundir a todos, puede hundir a uno nomás. Cosa que ya había sido... Claro. Ya había sido... Se dispersaron. Se tienen que dispersar. Claro. Entonces, los otros dos estaban a 4 millas, los destructores, al norte del crucero, y lo único que advierten es que el crucero se queda donde está. Aparte, lo veían, porque todavía eran las 4 de la tarde. Claro. Las 5 ya no vieron más nada. Y el buque podía hacer señas con una linterna, porque ni siquiera teníamos reflectores por falta de electricidad. Claro. Y entonces, ante la emergencia de torpedo, los dos destructores se dispersan hacia el norte, dando aviso a la superioridad del punto que por última vez habían visto al crucero. Bien. Pero durante esa noche, los destructores reciben órdenes de dirigirse al punto dato, que se llama donde estaba el crucero, por la probabilidad de que estuviera flotando y remolcarlo. Pero ya remota, pero cuando uno de los destructores llega al punto dato, no encuentra nada. El crucero no estaba en superficie y evidentemente si había riesgo de hundimiento por torpedo, no había señales y desapareció del radar y no está en el lugar donde tenía que estar, entonces la noticia a la superioridad fue crucero probablemente hundido por ataque de torpedo. Bien, entonces los destructores vuelven. Y
A todo esto, el submarino tenía órdenes de hundir el crucero y no tenía órdenes de seguir atacando. Aparte, que estamos hablando de buques mucho más económicos que un submarino atómico. El submarino ataca desde las profundidades, desde las sombras, del silencio. Pero una vez que atacó, ya todo el mundo sabe que está el submarino. claro, Entonces, según relatos posteriores, cuando se hundía el crucero, hizo algunas explosiones que se considera que pueden haber sido de calderas. El contacto con el agua helada, a una caldera que está en alta temperatura, más los claro. gases contenidos, nosotros sentimos algunas explosiones, ¿eh? ¿Se entiende? Pero el submarino puede haber pensado de que podía ser atacado y entonces huyó. El submarino se dirigió rápidamente hacia el este, a otra posición, bueno, y ahí empieza otra historia. Entonces me preguntó por qué los destructores se dispersaron, por una cuestión de doctrina, pero después volvieron. Después volvieron, pero ya era de noche. No, ¿Cuánto no tiempo encontró nada, tarda? era de noche. ¿Cuánto tiempo tardó desde el primer impacto hasta el hundimiento final? Una hora, fue exactamente a Una las hora. O 5 de la tarde el hundimiento. Sí, sea, muy rápido. Una sí hora. lo destacable es que durante el día, eh, no digo calma chicha, pero había muy poco viento, es la calma que antecede la tormenta. Sí, Y a partir del hundimiento empezó a agitarse el mar, claro. empezó una de las típicas pestos del Atlántico Sur. Tremendo. Durante esa noche se empezó a levantar un mar que después a mí me parecía que eran montañas de agua, parecía 6 Claro, metros, 9 metros. Lo que ocurre es que al faltarle una referencia, claro, no puedes saber exactamente, pero eran muy, muy altas. Visto desde el valle de la ola, claro. en una balsa veía montañas de agua. Lo peor es que como hubo vientos muy fuertes, las olas en su pico rompían. Claro. Entonces, cuando la ola alcanzaba la balsa, el agua pasaba por encima. Entonces había que evitar que con cada ola siguiera entrando agua porque o nos moríamos de frío o nos llenábamos de agua. Claro, Entonces, y de noche debe ser una impresión doblemente espantosa, porque la noche exagera la realidad, ¿no? Es decir, sí, lo que de día parece una montaña, de noche es algo enorme, infinito, una especie sí, de, no tengo el sé, recuerdo en las olas, cuando hace espuma del mar, mm, usted lo que ve es la espuma, claro, porque se mezclaba en el cielo renegrido con el negro del claro, mar, y lo que claro, veía era la espuma. Y es increíble cómo se acostumbra la pupila, que claro, a pesar de la noche oscura, veíamos lo que estaba dentro de la balsa, lo que sucedía, lo que teníamos que hacer. claro, En un momento dado, un pensamiento era, parece, de golpe empezó el viento, la lluvia, olas de 6, 8, 9 metros, ah, agua que nos entraba y nos castigaba, el frío, como que todos los diablos claro, se confabularon para hacernos sufrir, porque no faltaba nada. claro, Eran condiciones límite, realmente podía haber sido cualquier otra noche, pero esta noche fue un temporal claro, que lo relataron después del cruce del Bouchard, por ejemplo, contaron las condiciones meteorológicas que había esa noche y entonces lo que a mí me parecía eran olas de 9 metros y un viento de 100 mm, kilómetros por hora, temperatura del agua de 3 grados. Lo que nosotros sufríamos era cierto, era cierto. Pero claro, bueno, quiero concentrarme en una cosita. sí, doctor, sí, Esas son las condiciones en que estábamos. sí, Pero si nos dormíamos en ese momento, no nos despertábamos más. claro, Había que trabajar
para mantener las condiciones de supervivencia hasta el otro día, después Dios dirá. Claro. Entonces, entre todos repartimos las tareas. Como el techo estaba abierto y se rompía con el viento cada vez más, juntábamos los bordes del techo y entre tres, son 6 manos, y con 6 manos enrollábamos los bordes y entonces no entraba el viento. Pero como quedaba la balsa más bajita con cada ola, pasaba el agua por arriba y nos entraba por esta grieta del techo. Claro. Pero como nos dimos cuenta que venía siempre del mismo lado la ola, entonces cuando uno sentía que ya la balsa se inclinaba porque venía la ola, venía uno a las 7, hasta las 7 romper, Claro. levantar, había 2 o 3 que de ese lado levantaban el techo y la Claro. ola golpeaba, pero no pasaba por encima. Mire usted, ¿no? El Pero ingenio, como ¿no? había agua, había 2 que tenían que ser achique para sacar el agua y no estar sentados en el agua helada. Achicar significa sacar el agua de adentro, ¿no? Sacar el agua de adentro. Que Claro. había 10 centímetros de agua, estábamos sentados en agua helada. Horrible. Entonces, como no teníamos con qué, porque el tambor de víveres seguramente quedó del lado hundido, Ah, como no teníamos con qué, nos turnábamos, sacarse un zapato, a un borseguí de los marineros, y con el borseguí hacer achique para que no se siguiera acumulando agua. Agua entraba igual, pero había que, ya que entraba, sacarla. Y claro. así fuimos rotando las tareas hasta que llegó el día. Yo le decía, muchachos, no hay que dormirse. Hagan de cuenta que están en una fiesta y hay que trasnochar. El que se duerme no se despierta más, porque cuando el cuerpo duerme, te baja su temperatura normalmente. Cuando nosotros dormimos a la noche, bajamos la temperatura. Claro, claro. Deja de haber ¿Pudieron, trabajo muscular. ¿Pudieron comer algo durante esa noche? No hay hambre. Aparte, no había pena. Al día siguiente tampoco comimos, Ah, no. porque el estrés es tan grande, Claro, la adrenalina es tanta, que a claro. usted le saca el hambre. Usted piensa en alguna situación de susto muy importante, lo que menos piensa es en comer. Claro. Pero he aquí que tampoco tomar agua, no había sed. Estuvimos 24 horas casi sin tomar agua. ¿Por qué? Cosa que la aprendí después. Años después, estudiando el tema de la hipotermia, ocurre que el riñón retiene el agua por acción de una hormona que se llama antidiurética, pero tiene que tener 37 grados. Si el riñón ve bajar la temperatura a 36, 35 grados y medio, 35, ¿qué ocurre? No actúa la hormona antidiurética y pierde agua y sal. Como pierde agua y sal, al no concentrarse la sal en la sangre, usted no tiene sed. Ah, Entonces, orina mucho porque el riñón no retiene. Pierde agua y sal por el riñón. A ver, yo le diría que cuando llegué a Puerto Belgrano había perdido 6 kilos. Póngale en 3 días. ah, sí. 6 kilos, porque, y eso que ya había tomado y comido. ¿Cómo había bajado 6? Porque tenía una deshidratación que se llama isotónica. Si hoy hubiera yo vivido una cosa así, no vivo ni 2 horas, porque tiene que tener un cuerpo joven y fuerte para soportar extremos de exigencia, ¿no? Y por eso repito que no tuvimos sed. Al día siguiente, como estábamos en malas condiciones, parecería que la luz del día ve salir el sol y que la vida vuelve, ¿no? Claro, Es como si fuera una primavera en el alma. claro. El suboficial me dice, tenemos que pasar a ver si podemos inflar la balsa que estaba desinflada al lado de la nuestra, para Claro. ponerla en mejores condiciones la nuestra. Entonces, no tuvimos mejor idea que pasarnos de nuestra balsa a la balsa que estaba desinflada y flotaba como una alfombra sobre el agua. ¿Qué sucede? Cuando nos pasamos, nos ponemos de pie, usted se hunde y el agua vuelve a estar hasta el pecho, porque no tenía Claro, flotabilidad. Yo claro. aseguro que otra vez el frío
intenso. ¡Ah, qué sensación espantosa! Bueno, miramos rápidamente las condiciones de esta balsa y yo veo que el cuerpo donde nace el tanquecito de aire comprimido, que es el que infla la balsa, ese cuerpo claro, estaba roto. Entonces, si ese cuerpo, que claro, es el principal, está roto, no había ninguna posibilidad de recuperar esa balsa. Entonces le digo, claro, Villal, volvamos, yo no doy más. Entonces lo único que claro, hicimos fue tomar el tambor de víveres de esta balsa, que tampoco lo podíamos levantar. Entonces lo atamos con una cuerda y lo pasamos a la balsa nuestra, que los muchachos que estaban ahí la recuperen. Entonces, mientras ellos recuperan el tambor de víveres, bueno, nosotros nos pasamos y otra vez al rincón a tiritar hasta recuperarme, porque habían sido mejor 2 minutos en el agua helada y era suficiente para sentir un enfriamiento muy grande. no, Pero este tambor de víveres no sirvió, tremendo, sí, no sirvió ajá, porque una vez que lo abrimos, yo tenía una navaja marinera que recomiendo a todo el que navega lleve una navaja marinera. La forma de la navaja ujú, marinera, que tiene un extremo romo, es para no pinchar nada, porque usted tiene una navaja común, puede pinchar la goma de la balsa. La navaja marinera nos claro, sirvió para abrir el tambor. Había sachet de agua potable. Abrimos un sachet y entre 13 tomamos un sachet y medio, que estamos hablando de 100 centímetros cúbicos cada uno. Es todo lo que tomamos en todo el día, porque no había sed, lo que yo le estaba contando. Pero el claro, sachet destechado sirvió para hacer achique con eficacia, porque entonces usted estaba sacando claro, medio litro cada vez que sacaba, entonces nos pusimos en mejores condiciones. Esto era, póngale, a las 11. Entonces pusimos la balsa en condiciones, sabiendo de que no nos quedaba otro recurso más que mantenernos en esta balsa. Eh, claro, y hicimos achique, secamos eh, y agarramos los salvavidas para sentarnos arriba de ellos y tener entonces más comodidad. Yo había llevado una balsa, una manta que le conté, una manta de lana naval sí, sí, realmente muy buena. La lana abriga aunque esté mojada, el algodón no. ah, mire, La lana abriga aunque esté mojada y nos salvó la vida porque en ciertos momentos de tranquilidad nos cubríamos entre todos y manteníamos el calorcito del grupo por momentos y evitábamos la difusión del calor, ¿no? Bueno, la claro, cuestión es que acomodamos la balsa, nos ponemos a descansar porque iba a ser otra noche que yo creo que no la pasábamos. Nos tapamos con la manta y cuando era la 1 aproximadamente, se siente el rumor de un avión turbohélice. Y mm, por referencia sabíamos que los ingleses no tienen aviones turbohélice, tenía que ser un avión argentino. Bueno, la excitación de la ujú. muchachada, ¿no? Sabiendo que lo iban a recibir, ¿viste? Todo. Ya sabíamos que nos buscaban. Y en ese momento uno de los... El mar se había calmado? ¿El mar ya se No del había todo, calmado o seguía hay algo que no se del llama todo? mar de fondo. Mar de fondo es que Ujú, calmó el viento, pero el oleaje seguía estando. Tarda en calmarse la superficie claro, del mar. Lo que le quería contar claro. es que varias veces en esa noche algún marinero iniciaba las oraciones, Padre Nuestro, Ave María. Yo decía, pensar que Ujú. estos peludos nunca van a misa y seguramente este, no se dedican a la liturgia, pero en esas circunstancias todos rezaban. Sí. Y Y claro, uno me dice, claro. doctor, rezamos una oración porque nos están buscando. Bueno, yo creo que es más que una anécdota, es una nota interesante saber qué es lo que se siente en esas circunstancias, ¿no? Cómo vuelven las Pero creencias del generalmente se fondo. mantendrían, claro, generalmente supongo que se mantendrían en silencio, ¿no? No es un lugar, no, digamos, con el frío y todo, no es que Sí, estaban conversando.
Una cosa o no, no sé. interesante que en lo que sería una dinámica de grupos, es que ese desorden que hubo en un principio, como yo le estaba contando, que se Ujú. molestaban unos a otros, ni bien Sí, apareció sí, uno, que era yo, que da directivas, todos se someten al líder y claro, dejó de haber querella, dejó de haber problemas. Ya había uno que se hacía cargo, distribuía las tareas claro, y había algo para hacer, no era esperar pasivamente que mágicamente nos vengan a buscar, sino toda qué una bien. actitud proactiva para mantenernos en condiciones hasta que Dios diga. Por ahí no nos venían a buscar, Claro, no sabíamos, ¿no? Este, bueno, y no digo silencio, pero había orden, había un cierto bienestar, digamos así, ¿no? La nota triste es que de los 13 había un conscripto que era apático completamente. Estaba como posición fetal, eh, como que el pánico lo había dominado y me acuerdo que uno de los conscriptos le dice al claro, otro, hacé lo que dice el doctor. Y ya un sublíder, ¿ves? Hacé lo que dice el doctor. Este, y yo le conté que años después conocí un cuadro que se llama La balsa de la medusa. Y lo traigo a colación porque ese reproduce, o nosotros reproducimos exactamente la sí, vivencia de ese cuadro. En ese cuadro, el pintor Géricault, 1819, eh, dramatiza una situación de una balsa donde había sobrevivientes de una fragata que había naufragado y pinta el artista todos los caracteres. Estaba el que cree ver una nave en el horizonte y agita entonces una bandera claro, para llamarla. Hay otro que no ve nada, pero lo apoya, cree en lo que cree el otro, lo ayuda, es como un segundo. Había otros que están como rogando, no hacen nada, pero están rogando que llegue la salvación. Hay otros que claro, están abandonados, ni ruegan, ya están entregados. Hay otros que están lúcidos, pero están resignados, meditando sobre su vida, su pasado, ya sabes. Y hay otros que están muertos. Los muertos son los que ya no luchan más. Bueno, en este cuadro que claro. está en el Museo del Louvre, que es muy interesante, responde una pregunta que me hizo una vez una psicóloga. Me dijo, ¿y cómo reaccionaron? ¿Cómo reaccionaron los de su balsa? Entonces medité y dije, cada uno de acuerdo a su carácter, porque Claro, está el proactivo, el que hace lo que hay que hacer, está el sublíder, que motiva a los demás, está el que se maneja por su claro, cuenta, hace pero no lo hace en equipo, y está el entregado, está el resignado, está el que ya no hace más nada. Eh, por eso que la dinámica de grupo en una situación tan límite creo que vale la pena mencionarla, vale la pena destacarla. Bueno, ¿qué le puedo contar? Y así son las cosas, nos mantuvimos creyendo que íbamos a tener que pasar una sí. noche más, cuando a las Pero 16:00, ¿por qué, discúlpeme, por qué usted pensaba que durante ese día no lo iban a rescatar? Porque durante el día había tiempo para rescatarlos. sí, ¿Pensaba que pero no ya eran iban a las 4 de la tarde, encontrarlos? ya no olvide que en el sur, a las 5 de la tarde ya es de noche. Yo no sabía si se iba a poder hacer un rescate de noche. Ya era difícil hacerlo de día. Si bien es cierto que a las 13 horas habíamos escuchado el rumor de un avión, Claro, sí. no sabíamos ni dónde estábamos, ni qué buques venían, no lo supimos hasta las ¿El mar dónde 16. los había llevado? ¿El mar dónde El los había mar llevado? ¿Hacia qué? hacia el este,
hacia el este, entre el viento hacia el este. fuerte, que venía del oeste, o sea, en la Patagonia es predominante el viento del oeste, ¿no? Fuerte, y la corriente de Sí, Malvinas, la corriente de Malvinas ahí tiene unos 2 kilómetros por hora, más el viento, que era de 100 kilómetros por hora, llevaron a que las balsas, lo llama campo de balsas, el grupo de balsas, se desplazó 100 kilómetros en 24 horas. claro, Del mucho, punto del mucho, hundimiento crucero a donde las encontraron, se movió 100 kilómetros. claro. Y voy a hacer un pequeño paréntesis para destacar algo que cambió nuestras vidas, que fue la actitud del avión Neptune 111, que saliendo de Ushuaia, había salido a las 3 de la mañana aproximadamente. Tienen mucha autonomía, son aviones de exploración, biturbohélice, que había salido a buscar balsas. Y a partir del punto dato, que es el punto del hundimiento del crucero, este avión Claro. empieza entonces a hacer digamos, rumbos de acuerdo a técnica, que no voy a entrar en detalle ahora, pero va, Claro, claro, hace cálculos, va claro, barriendo claro. la zona, Va barriendo, claro. este, y cuando son, póngale las 11 aproximadamente, el mecánico de a bordo le dice al capitán de corbeta aviador Pérez Roca que estaban quemando el combustible que se llama de lotería. ¿Qué quiere decir? El avión tiene combustible para ir y volver a su aeropuerto, pero tiene que tener más combustible por si este aeropuerto, por alguna circunstancia, está cerrado. Por ahí tiene que ir a Río Claro. Grande o a Río Gallegos. Entonces se le llama combustible de lotería. Es algo así como de fortuna. Sí, sí. Entonces el comandante le pregunta a la tripulación, eran 8, si están dispuestos a seguir navegando y quemar este combustible que se llama de lotería, con lo cual no les quedaba margen. Y están todos de acuerdo, todos tenían algún amigo en el crucero. Ante la perspectiva de que Mire, hubiera alguna balsa, están todos de acuerdo en seguir buscando. Y en ese momento se vislumbra una gran mancha de petróleo que también se había desplazado desde el punto dato. claro, Mancha de claro. petróleo, y era como si fuera un dedo que mostraba la dirección del viento y de la corriente, y Mire, entonces el avión, siguiendo esa orientación, encuentra las balsas. A las 12 horas, 12 o 13, no lo puedo precisar ahora, encuentra las balsas. Y le pasa inmediatamente la posición a los buques, porque los buques no claro, pueden buscar en la inmensidad del mar, tienen que buscar con cierta precisión. claro, Bueno, se dirigen claro. entonces los buques, no conforme con esto, el comandante del avión vuela en círculos para que los buques con su radar detecten la posición exacta donde están las balsas, para que no se distraigan de la dirección que tenían que navegar. Claro. Cuando uno de los buques le dice al avión, comunicado por radio con el avión, de que había visto balsas, en ese momento el avión queda liberado, pues Claro. ya había contacto entre los buques de rescate con las balsas. Y se dirige hacia Ushuaia. Se jugaron la vida. Cuando este avión llega al aeropuerto de Ushuaia, los mecánicos que revisan el avión ven que quedaba combustible para volar 15 minutos. Nada. Nada. Tanto es así que el relato posterior es que el avión fue rozando la isla de los Estados por si llegaba el caso de que se quedara sin combustible, amerizar. Estaban dispuestos, yo creo, que a jugarse la vida ellos por salvar la vida de su camarada. Son actos Sí, de claro, heroísmo. Usted va a decir, sí, son actos de servicio, pero son actos de heroísmo, van mucho más allá del servicio. Si claro. ellos abandonan la búsqueda para hacer combustible y vuelven, ya es de noche,
que el rescate hubiera sido al otro día, pero al otro claro. día, ¿cuántos hubiéramos sobrevivido a otra noche más de frío? Es decir, que creo, yo personalmente le debo la vida a la actitud de los tripulantes O de ese sea, avión. usted como médico piensa que una noche más no hubieran sobrevivido. Absolutamente. Piense que yo personalmente no había dormido bien la noche del primero al 2, porque había estado de guardia. Claro, La madrugada del 2 fue la del ataque, la vigilia hacia el este. Del 2 al 3 había sido la noche sin dormir en la balsa. Es decir, domingo, lunes y martes yo no había dormido. No hubiera podido soportar una noche más sin dormir. Me hubiera quedado dormido seguro en la noche. claro. Y tal vez como yo, algún otro. Así que yo creo que no hubiéramos podido sobrevivir. Y Lo que le las... puedo comentar es esto. Sí, sí, Eh, a nosotros nos rescatan el día 3 a la tarde, ¿no? A las 5 de la tarde aproximadamente. Yo estuve sí, 24 horas en el agua. sí. Un colega mío que estaba en el Bahía Paraíso comentó que rescataron náufragos hasta el otro día al mediodía. Pero después de las 44 horas no rescataron más ningún náufrago vivo. Es decir, que la tolerancia, la resistencia del cuerpo al enfriamiento fue de 44 horas. Y después ya se encontraron balsas con algunos cadáveres, ¿no? Las balsas se desplazaron, obviamente, todas en una misma dirección, la dirección del Sí, viento y del oleaje, pero se habrán nosotros no, dispersado también digamos, se habrán un dispersado área, también mucho, en un área, ¿cómo un decir?, área. grande, no sé. ¿Cuántas balsas Aparentemente eran? no estaban tan dispersas unas de otras. Ah, Lo que pasa es que nosotros, desde el valle, separados por una ola de 9 metros, no ve nada. claro, no Es ve decir, nada, deja de claro. verlo. Es decir, uno tiene la sensación de que está solo en el mar y sin embargo hay otras balsas de él que no las puede ver, ¿no? Por suerte, yo creo que fuimos de los primeros en ser rescatados por el aviso Gurruchaga a las 16 horas aproximadamente. Imagínense la alegría cuando en el silencio, el ulular del viento y nada más, siente la Claro, sirena de un buque que se dirige. La muchachada estalló en una alegría claro, indescriptible, ¿no? claro, Y un yo mismo momento único. recuerdo Claro. ver la proa del buque que se dirigía hacia donde estábamos nosotros, ¿no? Qué maravilla. No, ahí empieza otra historia que es la del rescate propiamente dicho. Cuéntela, por favor, cuéntela, si Eh, tiene tiempo. bueno, inicialmente nos encuentra el destructor Bouchard, Sí, pero el destructor Bouchard tenía un problema con los condensadores que se llaman, que puede fundir motores si no entra el agua de mar suficiente para refrigerarlo. Aparentemente algún resto de balsa o salvavidas o ropa o algo le tapó la tubería de acceso de agua de mar y no podía. Es como un auto que se le tapa una manguera del radiador. sí, No puede claro, seguir andando. claro, Entonces, si tenía marcha, entraba algo de agua de mar para enfriar condensadores. Si se claro, detenía, fundía motores, claro, fundía motores. Y nosotros vemos que el destructor no se encuentra, nos tira un cabo, no se detiene. Y en eso vemos que se aleja y nos deja otra vez en el medio del mar, en el que no sabíamos qué pasaba. claro, Era como una ansiedad diciendo, ¿y ahora? claro, Bueno, pero venía, ya estaban de acuerdo con el aviso Gruchaga, que por ser más pequeño tenía mejores condiciones para rescatarnos, claro, 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 y el aviso se puso lo que se llama a barlovento, es decir, nos tapaba el viento. claro, Entonces, se facilitaba la maniobra de mantener unida la balsa al borde del claro, aviso. En el rolido, en esa inclinación del aviso,
la borda bajaba suficiente para estar a la altura de la balsa. Ah, mire, Entonces, cuando bajaba la borda, un tripulante tiraba los brazos hacia arriba, lo tomaban y lo izaban a bordo. claro, Y así fueron izando y lamentablemente había uno que no hacía nada por ser rescatado. Era este conscripto que yo le conté que estuvo quieto toda la sí. noche, Pobrecito, pobrecito. ya estaba en hipotermia, Claro, desgraciadamente ya estaba enfriado. Entonces un claro, buzo de rescate que estaba con nosotros le claro, pasa un cabo bajo los axilas, por el tronco, y junto con él es izado por los tripulantes del aviso Borruchaga. Y entonces yo quedé claro, último. El problema que quedé último era, si me suelto, me separo. Si no me suelto, no me agarran. claro, Entonces tenía que calcular bien el momento en que bajaba la borda y estaba a tiro. Entonces cuando baja la borda, suelto el cabo, tiro los brazos para arriba y me agarran. claro. Y ahí cuando paso el cuerpo por la borda, la cubierta, bueno, al fin salvado. Era como un transatlántico, ¿viste? Después de estar 24 horas en la balsa, estar en la cubierta del aviso, hecho pelota, ¿no? Estaba realmente... Lo que es el estrés, porque estaba en estado de agotamiento anímico y físico. Claro, Yo le dije que había bajado 6 kilos, deshidratado, sin dormir y con el cuerpo entumecido por estar en cuclillas 24 horas, claro, con la felicidad y el abandono de estar rescatado. claro. Y bueno, me izan entre dos, como pueden, me llevan y entonces ingreso a la camareta de suboficiales, calentita, ¿no? Y ahí nos quitan toda la ropa empetrolada. Y aquí un gesto de toda la tripulación del aviso, que eran unos 60 hombres más o menos, se desvivieron por atendernos. A medida Claro, que íbamos entrando, eh, nos desnudaban, porque teníamos toda la ropa con petróleo, y nos daban cada uno lo que podía, una camisa, una camiseta, calzoncillo, unas medias, nos cubrían con una manta y nos tiraban en un rincón, ¿no? Doctor, permítame hacer algunas preguntas finales, Sí, si es sí, posible. perfecto, sí. Bueno, usted pasaron ya casi 40 años desde aquella... Sí, cierto, pronto, bueno, hace 40. ¿usted cuándo decide escribir su libro y por qué? Creo que ni bien expresé en algunos lugares este relato, me decían que tenía que escribirlo, pero al principio no sabía cómo, porque yo estaba en actividad. No podía comprometer el nombre de camaradas que yo no sabía si querían que los nombrara o no. Eh, por otra parte, ¿para quién lo escribo? ¿Para camaradas, para el público general, como recuerdo o para la familia? Entonces un día le pregunté al capitán Galassi, segundo comandante, ¿cómo tengo que escribirlo esto? Porque muchos me han dicho que escriba este relato. Me dice, usted escríbalo y déjelo escrito, después veremos. ¿Qué resulta? Yo había hecho este relato que le conté en clubes náuticos, en la Facultad de Medicina, en la Facultad de Veterinaria, en escuelas, en pueblos del interior interesados en este relato, porque usted hace un relato en un pueblo y otro año quiere el pueblo vecino que se lo vaya a contar, porque es como se va de boca en boca. Claro, Eh, y siempre me decían que lo escribiera. Me di cuenta que cada relato era distinto al otro. Yo con usted hablo de una manera. Si tuviera que hablar con un joven, hablaría de otra. Si hablara con un claro, médico, con un colega, hablaría de otra. claro, Entonces, escribir libera de esa limitación. claro, Y, y había escrito partes, había escrito parcelas, las tenía escritas en la computadora ahí. Me acordaba de algo y entonces lo escribía. Y un día se lo doy a mi profesora de literatura a ver qué le parecía y me dijo,
publicalo ya como está, pues te van a tomar el argumento para otra cosa. Te van a robar la idea, digamos. Claro, porque usted lo publicita, lo expresa, otro se lo toma, lo escribe y le hace un artículo periodístico. Claro, Entonces dice, publicalo ya. Entonces yo lo que hice fue llevárselo al capitán Galeazzi, porque no quería ser yo solo el que lo relatara, porque pierde fuerza. Es el relato de uno. Se lo llevé al capitán, al segundo comandante, el capitán Galassi. Mire, señor, yo escribí esto, a ver qué le parece de corregirlo. Entonces me corrige algunas cosas, con acierto, y me lo devuelve. Bueno, pero no lo vi muy entusiasmado. La cuestión es que un día estábamos en el centro naval, que somos socios, ahí en Olivos, salgo de la pileta y él estaba con dos compañeros de promoción de él. Y le dice, este es el doctor que escribió lo que vivió en la balsa. Entonces uno de ellos dice, mucho gusto, cantado. Es muy bueno que alguien no solamente escriba las crónicas profesionales, sino que también escriba lo que se siente desde la balsa. claro. Y le tomé al vuelo el nombre del futuro libro, porque dije, ese es el título, ¿no? Que se distingue de todos los demás relatos que son profesionales, o que Claro, son técnicos, políticos, vaya a saber, ¿no? Entonces, claro, se claro. llama Desde la balsa, que le da una fuerza desde lo personal, desde el testimonio. Esa es la intención, ¿no? Bien, Entonces yo resumí todo lo que había contado en escuelas, universidades, clubes. Ya le digo que un relato llama al otro, porque algún presencial convoca para otra oportunidad. Los años, generalmente los aniversarios son oportunidades de hacer relatos. 2 de claro. abril, 2 de mayo. Y bueno, de todo ese material se fue juntando algo para darle forma libre. Y le quiero pasar un chivo. Sí, cómo no. Hay gente que está interesada en saber más cosas del crucero. Hay 2 libros que son fundamentales. El primero se llama 1093 tripulantes. Está escrito por el señor capitán Elías Bonce, que fue comandante, y a lo largo de 4 años se dedicó a reunir toda la información de la vida del crucero en Estados Unidos, en nuestra vida argentina y todos los episodios de la Guerra de Malvinas hasta su hundimiento. Se dedicó a cuidar a los sobrevivientes, a las familias, reunir a los sobrevivientes, pero también cuidar a las familias de los que habían tenido fallecidos, desde aspectos materiales hasta aspectos afectivos y sentimentales. Y otro libro que tuvo mucho que ver conmigo es el que escribió el capitán Daniel Cavalieri, retirado, que se dedicó a escribir en un libro cómo fue el rescate. El rescate de los náufragos no es ir a buscarlos con los colectivos, No, así no, que no, suban. claro. Es Fue muy una difícil. operación sumamente difícil, desde Claro, la ubicación de las balsas, el rescate de cada una de las unidades, la acción del avión. Entonces, hizo entrevistas a tripulantes del avión, de los buques, entre nosotros los náufragos, y me pidió a mí que escriba algunos párrafos. Y ahí me di cuenta que yo le daba generosamente todo lo que había escrito, y pensando que él lo iba a tomar o corregir, y lo agregó a su libro sin correcciones, que fue un aval para mí, que alguien lo escribió sin claro. correcciones. Y escribió este libro que se llama Hasta la última balsa, Bien, de Daniel Cavalieri. Y él sacó el nombre también de una expresión del capitán Grassi, comandante de Tutor Piedrabuena. Era el que le seguía en antigüedad al comandante del crucero en el grupo de tarea. claro. Entonces, el día 3, creo que también el día 4, alguien le pregunta, ¿y hasta cuándo vamos a seguir buscando? Le digo, hasta la última balsa. No ponía límites a la búsqueda.
Y entonces, esa expresión de Grassi le dio título también a este libro, que es Hasta la última balsa, ¿no? Doctor, le hago una Sí, pregunta. Los buques que fueron a rescatar a los sobrevivientes se ponían en riesgo de ser también atacados. sí, eso vale la pena Me parece mencionarlo. Muy que, buena la pregunta, porque cuando el destructor Bouchard vuelve a recuperar balsas, durante la noche con reflectores siguieron buscando. Entonces, lejos de ocultarse a la mirada del posible submarino, hacen la operación de rescate a ojos vistas, sin ningún tipo de seguridad. claro, Por referencia, después, aparentemente el submarino volvió a la zona de hundimiento y pudo haber hundido el destructor. claro, Pero aparente y no hacen nada. Probablemente, sabe que la guerra es la continuación de la política por otros medios. claro, Hundir en estos tiempos a un buque que está rescatando náufragos hubiera sido muy negativo desde el punto de vista diplomático. Creemos que no hubo ataque a los buques porque no hubiera sido lo que se llama rentable. claro, claro, No ganaban mucho y perdían mucho. Pero la claro. actitud de los destructores fue valiente porque sabían a lo que se exponían, ¿eh? De todas formas, hasta la última balsa, sin embargo, después de 44 horas ya no quedaban vivos. No. O sea, podían rescatar la balsa, pero con cadáveres, por el frío, por la hipotermia, digamos, ¿no? El tiempo Sí, era muy, era muy limitado. sí, eso fue un problema serio Claro, porque el buque seguía buscando balsas, seguía encontrando balsas, claro. pero encontró muchas balsas vacías que ya habían sido evacuadas a lo largo del rescate. Ah, Pero el problema de las balsas es que tiene una gran flotabilidad. Entonces claro, empezaron a las balsas vacías a ametrallarlas para que se hundan, porque para perfecto. no seguir buscando. Y no se hundían, se quedaban No flotando. sé. Mire, claro, Eh, porque uno ve relatos de náufragos en zonas tropicales y pueden estar semanas, quizá meses, pescando y no tanto, sobreviviendo. sí, no Pero tanto, bueno, pero pues, quizá no sí, tanto, pero en sí. las condiciones del mar nuestro argentino, el frío es implacable después de 44, no sé, 70 horas, no sé, Sí. ya la gente muere. Por eso, a veces que me tocó hablar de este tema, yo decía que la clave de la salvación es el rápido rescate. Claro, Eh, y cuando me dicen de la comida o de la bebida, no había tiempo. Se muere de frío antes, ¿no? claro. No, no, es una cosa muy seria las condiciones de frío. Pero qué hermoso esto de que los buques salen a rescatarlos a ustedes arriesgando su propia tripulación, como lo hizo la tripulación del avión, Avión. ¿no? Que también volvió con el olor, como dicen, ¿no? Del Sí, sí, sí. combustible. O sea, hay una solidaridad y una camaradería entre los argentinos que en esas ocasiones se manifiesta de un modo, digamos, indudable, ¿no? Es indudable. Sí, Esto ha habido que una abnegación. Yo lo menciono abnegación, en mi relato siempre, el mérito de ¿qué es la abnegación? Me dijeron, ¿y qué es la abnegación? Es actuar por encima de la obligación, claro, por encima del deber. Es decir, la vocación de ayudar al camarada, al prójimo, sí, sí, está por encima de los límites de lo que corresponde. Se hicieron claro, más de lo que corresponde, ¿no? Se arriesgaron, empezando por el crucero mismo, donde todo el mundo ayudó a que el otro se salve, donde colaboró para que se salven todos los que se pueden salvar. claro, El, el avión que arriesgó, estoy seguro que lo arriesgaron conscientemente, estaban seguramente, dispuestos a arriesgar seguramente. su propia vida por salvar a los camaradas. Y Ahora, después los doctor, buques, sí,
Sí, disculpe, lo interrumpo porque, bueno, tengo tantas Sí, preguntas. Estos claro. chicos de 18 años, ¿no? Que de repente se encuentran, salen de la secundaria y se encuentran en medio de una guerra. Este, ¿Qué eran niños o eran soldados? Cuando dije, hubo una película que se llamó Los chicos de la guerra, Sí, creo que colaboraron con la depresión de los excombatientes. ¿Por qué? Le quitaron dignidad. No eran los chicos de la guerra, eran hombres jóvenes, pero lo que yo puedo decir que los que estuve cerca se comportaron como valientes. Eh, yo no digo que todos teníamos miedo, nosotros también, naturalmente, ¿no? naturalmente. Pero se portaron con una entereza, sinceramente, que en lo que yo puedo decir de los marineros de mi balsa, eran como hombres valientes, jóvenes valientes, no eran los chicos de la guerra. Y los relatos que tenemos del combate en las islas, que alguien se lo podrá relatar, no yo, también son relatos emocionantes, ¿no? De jovencitos de 18 años capaces de estar motivados. Y le voy a decir una cosa más. Eh, Nadie muere por un sueldo y nadie muere por un gobierno. Eh, eh, Hay un dicho muy prosaico que decía mi abuelo, el muerto al hoyo y el vivo al bollo. Quiere decir, cuando terminó la guerra, empiezan los negocios. Entonces, a ver, ¿quién puede sacar ventaja? Política, comercial, alguien, gente, hasta se hace dinero con la guerra, las ventajas diplomáticas. Como que ya cuando pasó el momento del combate y se enterraron a los muertos, ahora empieza la negociación. Y entonces cuesta encontrar relatos fidedignos, que no tengan interés ni de exagerar las cosas, ni de hacer una leyenda, y mucho menos de sacar ventaja. Y yo le digo que los muchachos nuestros fueron sorprendentemente corajudos, ¿no? Sin descartar de que haya habido de todo, ¿eh? Cuando hay miles, también hay muchos que no estaban motivados, que no querían estar, que no estaban bien conducidos, digamos las cosas como son. Pero lo que yo puedo decir de mi gente de la balsa se portaron muy bien. Y lo dije del buque que hicieron abandono en orden, sin pánico, conducido por sus suboficiales, haciendo lo que sabían hacer. Este, Fue muy dañino para el ánimo de los excombatientes llamarlos los chicos de la guerra, no, no eran chicos, Claro. eran hombres jóvenes. Claro, los privan de su dignidad, como usted dijo, ¿no? Sí, Son soldados, jóvenes, valientes, sí. soldados. Quiero traer una frase de Casanseu que me pareció muy acertada. Sí, Casanseu fue el periodista estaba en las islas y él mandaba el material. Después él no disponía qué se publicaba y qué no. claro, Se lo acusó mucho, se lo atacó mucho, como si hubiera sido el periodista del proceso, pero él era el que estaba en las islas, claro. por un lado. Y por otro lado dijo que al regreso se hubo una desmalvinización, es decir, se ocultó la guerra de Malvinas para que no se conocieran los errores que se pudieran haber cometido. Y la democracia ocultó lo de Malvinas para que no se conocieran los aciertos o los méritos que los militares pudieran haber tenido. Claro, Entonces ahora que pasan casi 40 años, descubro que hay mucha gente que quiere saber qué pasó. Y bueno, acá claro. estamos, ¿no? Se Para eso estamos. reúnen, se reúnen los tripulantes del Belgrano. Nos reunimos todos los años en una cena que al principio fue del crucero solamente, pero después se incorporó a tripulaciones de los aviones y de los buques, es decir, este, con los cuales nos liga mucho los acontecimientos. Lo que ocurre es que hubo tripulantes de crucero de todo el país. Y es imposible traerlos a una cena a Buenos Aires.
pero se reúne un grupo numeroso de tripulantes. Y fíjese que han pasado muchos años y lamentablemente le puedo decir que nuestros viejos marineros ahora son mayores ya, 38. Estamos hablando de 58 años. Y algunos ya han tenido enfermedades, desgraciadamente, ¿no? Claro, Muchos claro, oficiales se nos han ido yendo. Ha pasado el claro. tiempo. Pero el espíritu crece. Y otra cosa, sigue estando mucha gente civil que ha adoptado a la epopeya del crucero como propia. Dígame si alguna cosa más me ha quedado en el tintero. No, doctor, la verdad que solamente quiero agradecerle por esta larga y extraordinaria charla que tuvimos y en su persona permítame honrar a todos los tripulantes, a los que sobrevivieron y a los que murieron. Son para nosotros héroes inolvidables y sentimos un enorme afecto hacia ustedes, una gran admiración. Y nos gustaría saber muchísimo más. Lamentablemente, bueno, no hay tiempo, pero espero que este video este, sea un granito más de arena de parte de la sociedad argentina que, que en su gran mayoría le tiene a ustedes, a los héroes del general Belgrano, una enorme admiración. Que no hay duda alguna de eso, ¿no? Así que solamente agradecerle y desearle lo mejor a usted y a toda su familia. Y le mando un fortísimo abrazo de parte de todos los argentinos. Sí. Muchas gracias por la oportunidad y espero haber sido útil y que el relato haya sido ilustrativo. A su disposición. Le mando un abrazo. Gracias, buenas noches. Hasta luego.